Bienvenidos, comenzamos con la conferencia. El tema: Sistema de Gestión Migratoria, Convergencia Estado-Academia en apoyo a la mejora y actualización tecnológica. Con nosotros Jacqueline Varela, Bruno Bianchi, Gerardo Pereira y Bruno Delgado de la Universidad Ort, acompañados también por José Chabat, Director Nacional de Migración. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes y en primer lugar vamos a hacer una presentación donde mostramos un video donde mostramos una breve reseña de lo que es la Dirección Nacional de Migración. Perdón. Un segundito. Sí. No importa, mientras Bruno pone en funcionamiento, yo le quiero contar que la Dirección Nacional de Migración tiene 3 áreas de trabajo que podemos decir son las relevantes y que son las que dan vida a la Dirección Nacional. Las demás áreas son áreas de apoyo para que estas 3 áreas funcionen. Una de esas áreas es la más conocida por todos ustedes. Perdón. La Dirección Nacional de Migración se creó un 2 de diciembre de 1865 en un momento histórico de nuestro país y toda la región que no lograba encontrarse a sí misma. Surgió como una respuesta a la histórica conducta del hombre de emigrar, entendiendo la necesidad de contar con un registro que permitiera ordenar y favorecer este fenómeno social. Desde un principio estuvo administrada por distintos ministerios hasta que el 22 de diciembre de 1937 es incorporada a la órbita del Ministerio del Interior. La historia del mundo ha ido marcando la historia misma de la Dirección Nacional de Migración. Ella vio pasar a los colonos, que serían los precursores de nuestra nación, que buscando un lugar para crecer y desarrollarse con dignidad, llegaron a nuestro país para ser nuevos ciudadanos y construir su futuro, el de sus sueños. Con el cambio de siglo, el Uruguay siguió recibiendo a seres humanos necesitados de una patria, abriendo sus puertas a refugiados europeos que huían de la guerra y sus nefastas consecuencias. La Dirección Nacional de Migración es el primer contacto que tiene el viajero al llegar al Uruguay y por lo tanto la primera impresión que éste tendrá sobre nuestro país. La oficina central está ubicada en la calle Misiones 1513, donde se encuentran las dependencias claves de su administración. Desde allí se perfilan las decisiones, se orientan las políticas y estrategias para el cumplimiento de las obligaciones fundacionales. Los 428 funcionarios trabajan tanto en la dirección central como en las 19 inspectorías. A mediados de la década de los 80 se firmaron acuerdos bilaterales entre Uruguay y Argentina que posibilitan la tarea conjunta de ambas instituciones. Esta coordinación se ha convertido en una instancia trascendente en las realizaciones de las tareas técnicas desarrolladas por ambos países limítrofes. En estos momentos se asiste a mejoras edilicias y tecnológicas en las dependencias de su sede central, así como la de otras, tales como las realizadas en la terminal de Colonia y en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Dentro de las funciones desempeñadas por la Dirección Nacional de Migraciones se encuentran el control estricto de entrada y salida de personas al territorio nacional, extensión de permiso de menores de edad para la salida o entrada al territorio, inicio de los trámites de residencias definitivas o temporarias, control por orden judicial de permisos de personas requeridas que no pueden entrar o salir del país o tengan orden de captura. Lleva un control estadístico de la migración a nivel nacional por género, oficio, profesión y publica una vez al año el resultado de la misma, información que constituye un formidable registro público al servicio de la población y de otras unidades del Estado que la requieran.
La Dirección Nacional de Migración cuenta con un registro completo y sistematizado en sus archivos que datan del siglo pasado y del primer decenio de este siglo. Casi toda la historia del país se encuentra allí registrada. Pero sin duda uno de los cambios más significativos y trascendentes para esta institución es la transformación técnica que ha llevado adelante, con la creación de una red de alta tecnología y con personal especializado para el desarrollo de la tarea. Esto ha posibilitado contar con un registro en línea que permite tener en forma simultánea todos los movimientos de entrada y salida del país en todas las oficinas del territorio. Bueno, eso es un poco a grandes rasgos lo que es la Dirección Nacional de Migración. Y como yo les decía hoy, hay tres ramas fundamentales en la cual se basa el trabajo de la Dirección de Migración. Uno, lo que están más acostumbrados a ver ustedes, que es el control de entrada y salida de personas. O sea, cada uno de nosotros cuando viajamos, que pasamos por un puesto fronterizo, que viajamos hacia Brasil o Argentina, o salimos por el Aeropuerto Internacional de Carrasco con otros destinos, pasamos por un puesto migratorio. Pero además también, y no menos importante, es el trámite de residencia, o sea, todos aquellos extranjeros que vienen a nuestro país y necesitan o desean quedarse y afincarse en nuestro país. Y por otro lado también nosotros hacemos los trámites de visas turísticas, o sea, todos aquellos ciudadanos del mundo que su país necesita un permiso especial para entrar a nuestro país, se gestiona a través de la Dirección Nacional de Migración. Cuando asumimos la Dirección Nacional de Migración, si bien ustedes pueden apreciar ahí que ha habido un avance tecnológico muy bueno, pudimos detectar en ese estado de situación que algunas zonas o algunas áreas de la Dirección había avanzado o había evolucionado a ritmo de las necesidades actuales y otras se habían quedado retrasadas en el tiempo. Fue ahí que pudimos ver y se nos ocurrió como visión estratégica, ponerlo en los planes estratégicos de la dirección, la mirada en residencias, en permisos de menor y en los trámites de visa. En ese momento, como la mayoría de las instituciones públicas, se cuentan con recursos, tanto con capital humano escaso y con recursos económicos también escasos para esto. En cuanto a las residencias, les puedo contar que los expedientes aún se hacen en papel, tenían un mal respaldo informático, el cual no daba ninguna garantía ni para el cliente ni para nosotros. Ese respaldo informático tampoco podía sacar una estadística. Yo mañana quería saber, bueno, cuántos europeos se radicaron durante el año 2010 en Uruguay y no podía decirle. Ustedes me preguntaban, bueno, del total de residencias que se otorgaron durante el 2010, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son niños? Tampoco podía darle esa información. El sistema de visas, por ejemplo, se seguía haciendo hasta hace poco desde los consulados en el extranjero hacia nuestra oficina de visa a través de un fax, se pasaba por fax, que muchas veces no salía ni siquiera legible, había que llamar por teléfono a los consulados, pedir que lo volviera a reiterar, la foto de la persona que solicitaba la visa siempre salía en negro porque no se podía ver. Y por otro lado teníamos gran cantidad en cuanto a los trámites de permiso de menor, que también ese trámite de permiso menor, yo en términos técnicos de informática no puedo decirle, pero sí estaba trabajando sobre una plataforma obsoleta, antigua y que no nos permitía ni siquiera sacar datos confiables de ella. En esa visión estratégica que teníamos y con los escasos recursos, bueno, aparece en el camino Bruno con Jacqueline y con Gerardo, con un proyecto, y en verdad que bueno, abrazamos ese proyecto por un lado la propuesta nuestra o esa visión que nosotros teníamos de futuro, o esa visión que
que a veces parece utópica en las unidades cuando uno trabaja. Como dice Galeano, ¿para qué me sirve la utopía sino para caminar hacia adelante? Bueno, esa visión utópica se nos había convertido un poco en realidad. Y en verdad que fue este proyecto y esta construcción fue muy importante, y yo puse acá para cerrar, fue una excelente alianza estratégica, y lo puse estratégica en el sentido un poco también jocoso, porque donde nosotros pusimos el problema y ellos nos aportaron la solución. Y además les puedo decir que fue muy productivo desde el punto de vista que se pueden lograr muchas cosas y se puede construir, y se puede construir muy bien en una alianza entre una institución del Estado y una universidad privada. No quiero ocuparle más el tiempo, le dejo el espacio a mis amigos que están por acá. Mi amiga. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto representar a la Universidad Ort en este emprendimiento de proyecto de fin de grado que logra plasmar en la realidad, en los hechos, una solución de tecnología para problemas específicos de un área del Estado tan importante como la Dirección Nacional de Migración. Para mí es un gusto, además, de estar en esta mesa, de estar junto al director y con esta alegría y con este optimismo con respecto a las posibilidades que uno tiene desde el punto de vista institucional de poder brindar un espacio para poder llegar a soluciones y mejoras que impliquen el apoyo a la mejora del Estado. Desde ese lugar, la Universidad Ort tiene en sus cometidos, específicamente en la Facultad de Ingeniería, básicamente 3 lineamientos, y con esto voy a tratar de ser lo más breve posible. Por un lado, lo que es su soporte a todos los graduados, al seguimiento de graduados en cuanto a la relación sociedad-graduados y universidad-sociedad y sociedad-graduados, por un lado. Por otro lado, un fuerte apoyo al emprendedurismo a partir de lo que es el Centro de Emprendimientos Tecnológicos de la universidad, en apoyo a el desarrollo de empresas, de soluciones, de equipos para apoyar a la sociedad. Y por otro lado, lo que son las colaboraciones universidad-empresa, universidad-estado, en las cuales nosotros ponemos un especial énfasis. Yo tengo el privilegio de haber trabajado desde otro rol, ¿verdad?, desde el rol del Estado, en otros proyectos de la universidad, y para mí ha sido un gusto, como tutor de este grupo, de Bruno, de Jacqueline y de Gerardo, haber acompañado, no sin zozobras propias de lo que es un proyecto que se enfrenta en el océano de las incertidumbres, y que sus objetivos se tienen que ir amalgamando y afirmando sobre la realidad y sobre la entrega y sobre el compromiso y el desarrollo. Yo nada más quería dejar este saludo. Vuelvo a repetir, para mí ha sido un orgullo haber tenido el privilegio de que me hayan permitido acompañarlos en este trabajo, y además estar aquí junto con el inspector Chabat, que de alguna manera es el resumen y la síntesis de lo que ha sido un esfuerzo comprometido de este equipo, la filosofía universitaria de apoyar a la sociedad y de brindar lo mejor de lo que van a ser muy en breve, porque con este proyecto ellos se reciben 3 nuevos ingenieros en nuestro país. Muchas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Les vamos a pasar a comentar cómo va a ser la presentación. La agenda consta de los siguientes puntos, basados en el alcance que nos había determinado nuestro cliente. Pudimos determinar en cierta medida los siguientes puntos. Comentarles a su vez que a nivel de diagnóstico identificamos cuáles eran los principales problemas, hicimos un análisis. En ese punto es lo que vamos a hablar de diagnóstico. También a lo largo del proyecto tuvimos varios desafíos. Estos desafíos en cierta medida se debieron a problemáticas o desafíos que nos presentaba el cliente. En ese punto vamos a hablar a nivel de estrategia. Con respecto a la solución, básicamente vamos a hablar de una solución funcional y una solución arquitectónica, con la cual convergen a la solución que le entregamos al cliente.
Bueno, y para finalizar les vamos a hacer una pequeña demo y les vamos a detallar cuáles fueron las conclusiones que abordamos en este trabajo. Bueno, ¿cuál fue el alcance preliminar? Acá con el cliente, en primera instancia, declaramos un alcance preliminar, el cual estos son los puntos que definimos. Durante la etapa de diagnóstico fuimos descubriendo nuevos requerimientos que hicieron que este alcance preliminar se fuera modificando. Más adelante en esta presentación les vamos a pasar a detallar cuál fue el alcance definitivo que quedó para este proyecto. Bueno, diagnóstico. La naturaleza propia del cliente, como lo decía recién el inspector, es una organización funcional con departamentos funcionales claramente definidos. Pudimos identificar una fuerte influencia en la cadena de mando. Es un cliente de porte medio, como lo muestra la figura, 430 funcionarios distribuidos en 19 inspectorías, así también como lo mostraba recién el video que veíamos. Bueno, y a nivel de carga de trabajo, como lo muestran las gráficas, podemos ver cómo a nivel de residencias y a nivel de permisos de menor, la carga se concentra en oficina central, y a nivel de visas es exclusividad en oficina central. Un hecho importante a resaltar es la generación de los datos de la Dirección Nacional de Migración. Abarca o es útil para muchas de los organismos estatales. Entre ellos, a nivel de política de turismo, contamos con el Ministerio de Turismo, otros organismos como Presidencia. También se apoya con datos al Instituto Nacional de Estadística. Bueno, también pudimos identificar un presupuesto limitado, escasez de personal y un hecho importante a resaltar es el hecho de que tanto en el retrabajo como en los procesos manuales, básicamente los procesos manuales identificamos que cuando se realizaba un trámite de agenda a nivel de residencia se anotaba en un cuaderno, con lo cual esos fueron los principales procesos que identificamos que había que informatizar. Con respecto al retrabajo, básicamente decirles que el registro era redundante de información. Por ejemplo, en las inspectorías del interior identificamos cómo se registraba la información y luego en oficina central se registraba nuevamente. Lo mismo sucedía con los consulados y con visa, o sea que esos fueron los puntos que empezamos a identificar. Bueno, básicamente el cliente no cuenta con metodologías asociadas a proyectos, eso también luego lo vamos a tratar a nivel de estrategia. La integración horizontal nos pareció muy importante, como decíamos recién, el hecho de que sea una organización funcional y departamentos separados, eso indicaba que había una visión integral del proceso, con lo cual en cierta medida nosotros teníamos que identificar esos desafíos para permitir generar una solución al cliente. Bueno, y también fortalecer la conciencia a nivel de cambio. Como todo proyecto, el cambio y la conciencia en la institución y en la organización es muy importante. Bueno, como decía recién el inspector Chabat, en la figura que tenemos... A ver. En esta figura se detalla cuál es la arquitectura actual del sistema RAM, el cual es un sistema descentralizado. Básicamente tiene restricciones a nivel de disponibilidad y eficiencia. Esto se debe al módulo de entrada y salida, como se nombraba en el video. Luego, estos son los sistemas actuales de visas y de permisos de menor. Visas es un sistema aislado, al igual que residencia. Tiene información aislada, no está integrada con el resto. Y el otro, esta representa a el RAM, corresponde a permisos de menor. Y todos estos módulos fueron desarrollados en VisualFox Pro. Bueno, a nivel de estrategia, ¿cuáles fueron las acciones que fuimos tomando para encarar todos estos desafíos? Bueno, básicamente los cambios paulatinos e incrementales, o sea, agregar de forma temprana valor al cliente, de forma que a nosotros también nos servía para obtener un feedback temprano. Respecto a la redefinición de los procesos ya existentes, definimos máquinas de estados. Con respecto a la informatización del proyecto, lo que les decía recién, el ejemplo de agendas, bueno, identificamos todos los desafíos en cuanto a estrategia, o sea,
agenda se estaba realizando en forma manual. Bueno, vamos a informatizarlo. A nivel de estandarización, bueno, en lo que refiere a solicitud de visas, todos los consulados envían información heterogénea, entonces uno de los principales desafíos fue, bueno, establecer una estructura única en el envío de información. Con respecto a la integración horizontal, comentarles que, bueno, lo que decíamos recién, departamentos funcionales, algunos tenían información que se podía ser compartida, pero no era compartida, entonces nosotros identificamos y establecimos compartir información, ciertos datos también que no se estaban compartiendo, como el ejemplo de codigueras específicas, decidimos, bueno, integrarlo en una misma plataforma para que todas las áreas pudieran acceder. Bueno, a nivel, como planteó nuestro cliente, a nivel de tecnologías open source, utilizamos Java para el desarrollo de nuestro sistema. Bueno, con respecto a la distribución de cargas de trabajo, comentarles, así como recién les nombramos de que en las inspectorías registraran información que luego era reingresada en Oficina Central, bueno, a partir de ahora Oficina Central no iba a registrar esas solicitudes, sino que realizaba directamente las distintas inspectorías y luego a nivel de cada una de ellas, de forma proactiva, realizaban consultas de sus residencias que habían ingresado. Con respecto a consulados y visas, lo mismo. O sea, información que estaba ingresando los consulados y luego era reingresada en el departamento de visas, bueno, visas a partir de ahora ya no va a realizar eso, no va a realizar esa gestión. Sí, los consulados, al igual que en las inspectorías, de forma proactiva, consulta todas las solicitudes de visa que fue realizando. A nivel de estadísticas, bueno, estandarización de los datos para que no exista redundancia. Bueno, con respecto al foco en usabilidad, nos pareció bastante importante mantener una importancia en cuanto a la definición de colores. El logo fue algo muy importante que establecimos en el proyecto, porque eso genera una dirección única y que también nos motivó a nosotros en su momento y a los empleados de que estamos todos en una misma dirección. Bueno, también un hecho importante es que este software que estamos entregando, este producto, esta solución, los funcionarios de migración estaban acostumbrados a un sistema de escritorio y bueno, nuestro sistema lo que hace es facilita a nivel de usabilidad esa transición en el uso, permitiendo, bueno, aplicamos prácticas de usabilidad y otras buenas prácticas. Bueno, con respecto a la aplicación de metodologías tradicionales, comentarles que utilizamos las buenas prácticas de CMMI, PMI y TIL. Estas mismas fueron transmitidas al cliente de forma que él aprenda y tenga una nueva conciencia de cómo se gestiona un proyecto. Y bueno, a su vez la generación de documentos a lo largo de todo el proyecto nos pareció bastante importante porque eso le generaba valor al cliente para encarar nuevos proyectos. Bueno, a continuación Bruno les va a pasar a detallar la solución. Buenas tardes a todos. Bueno, como decía Gerardo, les voy a pasar a contar un poco cuál fue la solución funcional que le dimos a todos estos problemas que identificamos, a este diagnóstico. En primer lugar, bueno, ¿qué hace nuestro sistema? Definimos, o sea, nuestro sistema mantiene estados de trámites de acuerdo a las distintas áreas funcionales que tiene el cliente, ¿verdad? En este sentido, nosotros decidimos implementar máquinas de estado para poder facilitar los controles y el seguimiento sobre los trámites, poder determinar en forma clara y eficiente en qué estado está mi trámite. Está bien, para eso modelamos los procesos teniendo en cuenta estados por los cuales pasa ese trámite. Otra cosa que hace nuestro sistema en general es generar documentos apoyados en esa información que es compartida por las distintas áreas. Cuando digo que es compartida es que conviven en un servidor de datos unificado, no es que están los datos dispersos y yo mantengo determinados campos con ciertos criterios y otro departamento los mantiene con otros.
Bueno, nuestro sistema en este sentido ahorra esfuerzo en cuanto a la generación de informes y demás, simplemente se autogeneran en función de la información registrada. Con respecto a la agenda, un poco lo que decía Gerardo, identificamos que la gestión de las reservas para los trámites se hacía en forma manual, en cuadernos. Bueno, se planteó el desafío de informatizarlo, y en algunas áreas en donde no se gestionaban los trámites a través de reservas, se incorporó al proceso la gestión de reservas. Eso fue de común acuerdo con el cliente. Y bueno, y acompañando a todo esto, consultas para el seguimiento y el control interno de los departamentos, ¿verdad? Esto básicamente fue lo que cubrió el área de residencias. Les voy a pasar a contar un poco por área. En permisos de menores, como también ya lo vimos, este sistema ya estaba integrado en ese sistema RAM, que RAM quiere decir Sistema Nacional de Registro y Autoría de Movimientos Migratorios, que era el que veíamos ahí en el cuadrito, que tenía una arquitectura distribuida. Ese sistema ya contaba con un módulo para la gestión de permisos de menor, pero lo que decía el director, estaba quedando desactualizado a nivel de tecnología. Bueno, se planteó básicamente migrar ese sistema en este sistema que intenta integrar las distintas áreas de la organización. Y bueno, y como funcionalidad, como una funcionalidad adicional, en cuanto a la generación de documentos, en este caso, por ejemplo, generamos el permiso de menor en función de los datos que registra el funcionario. El papel, quiero decir, que se le imprime y se le entrega al cliente final. En lo que tiene que ver con visas, de nuevo, la definición de estados para mantener controles sobre el trámite y poder dar una respuesta eficiente a la pregunta en qué estado está mi trámite, o facilitarle al consulado que él mismo proactivamente consulte en qué estado esté su trámite. Esto tiene que ver con el segundo punto, que es la exposición de funcionalidades a consulados. Al momento actual la dirección no ofrecía servicios, por decirlo de alguna forma, ni funcionalidades en el portal, simplemente contenidos. Con este proyecto se pretendió enriquecer ese portal, permitiendo que los consulados puedan, por un lado, solicitar su visa online, y no tener que mandarla por fax, y eso a su vez del lado de oficinas centrales evita el esfuerzo de tener que registrar lo que le llegaba por fax. Ahí es donde se empieza a ver la reducción del retrabajo y el registro redundante de información. Y bueno, y lo que decíamos hoy, que aplica para varios módulos: la generación de documentos, la migración de datos y las consultas para el seguimiento. Y por último, estadísticas, que fue como algo que fue transversal a este proyecto. La generación automática de anuarios, este proceso se hacía anualmente, mes a mes se iba llenando planillas en función de datos que suministraban las otras áreas. Así veíamos que, por ejemplo, en lo que es el trámite de residencias, Inspectoría, que son las oficinas del interior, enviaba la solicitud por papel. Luego Oficina Central la registraba en un sistema aislado que tenían. Se generaba el expediente que viajaba, seguía su curso, y al final del proceso ese expediente era recibido por estadísticas, que lo ingresaba en un sistema propio y en sus planillas para sacar los datos. Lo que decíamos, ¿no? Va el mismo dato repetido en varios lados y siendo registrado varias veces. Bueno, este proceso que se hacía mes a mes, ahora lo automatizamos compartiendo esos datos. Es decir, hay una funcionalidad que les vamos a mostrar, que es la generación del anuario estadístico, que se resuelve automáticamente. Y bueno, y consultas paramétricas, esto es para facilitar la atención que hace Migración a las demandas de información de las distintas unidades del Estado, como mencionaba Gerardo. Acá se planteaba el desafío, bueno, dependiendo de cuál era la unidad, se planteaban distintos requerimientos a nivel estadístico. Quiero cruzar tales datos, tales campos, y de repente para un mismo cliente no siempre eran los mismos criterios. Bueno, la idea fue ir por una solución que simplificara o ayudara al Departamento de Estadística a responder ágilmente a esa demanda de información. A nivel arquitectónico, básicamente tenemos una arquitectura separada, planteada en dos capas físicas, que es lo que podemos ver aquí debajo. En este sentido tenemos un servidor central de base de datos, SQL Server. Esta tecnología fue requerida por el cliente, y un servidor de aplicaciones JBoss. Esto fue escogido de común acuerdo con el cliente, siguiendo esa línea de tecnologías libres que estaba planteada por el propio cliente.
Este servidor de aplicaciones da servicios, o sea, proporciona funcionalidad a los usuarios internos, pero a su vez lo que mencionábamos, ¿no? Los consulados también consumen información, es decir, y funcionalidades en lo que es la solicitud de visas y en la consulta del estado de esas visas. Para eso se definió una zona desmilitarizada, que también tiene una arquitectura en 2 capas físicas. En este caso tenemos un servidor web, que es el que proporciona estos contenidos y estas funcionalidades, y un servidor de base de datos de réplica, que la idea fue no comprometer el rendimiento y la seguridad interna, ¿verdad?, de la dirección. La idea es que este servidor de réplica se sincroniza automáticamente con el servidor central en forma periódica, y bueno, de esta forma no atora el servicio que se brinda, por ejemplo, a los departamentos de residencias y permisos menor que se gestionan internamente. El uso que se hace del sistema es a nivel interno. Bien. Algunos aspectos a mencionar sobre la arquitectura a nivel general. Bueno, el cambio de una tecnología de escritorio a una tecnología web, esta transición estuvo apoyada en un esfuerzo de parte del equipo en seguir buenas prácticas de usabilidad, como mencionaba Gerardo, para apoyar al cliente en esta transición y que se sintiera identificado con el producto. Centralización de los datos. Si vemos, nosotros ahora tenemos una arquitectura centralizada frente a la arquitectura distribuida que teníamos en el otro sistema. Eso básicamente responde a que nosotros no incluimos en nuestro sistema el módulo que controla el ingreso y egreso de personas al país, que es el módulo que tiene mayores restricciones en cuanto a disponibilidad y performance. En el alcance de este proyecto no se contempló ese módulo, por lo tanto no fue tan crítica la disponibilidad. Si bien fue importante, no fue tan crítica como si hubiera estado ese otro módulo. También a la hora de elegir un esquema centralizado, tuvimos en cuenta la carga de trabajo de las unidades cubiertas, y bueno, y dado que no era tan grande, primó la necesidad de facilitar el mantenimiento del sistema, ¿está bien? De evitar las complejidades inherentes a una arquitectura distribuida. A nivel mantenibilidad, bueno, tuvimos que considerar distintos puntos de extensibilidad para nuestro sistema, considerando cambios tecnológicos que prevé el cliente en sistemas que interactúan con el nuestro, por ejemplo, el sistema de expedientes. A nivel control de acceso, básicamente fuimos por controles de credenciales, es decir, controles de usuario y contraseña y de roles, de definición de roles y perfiles. Para la comunicación con los consulados, como es a través de la web, utilizamos un canal de comunicación seguro en HTTPS. Se planteó la posibilidad de incluir certificados digitales, pero de momento se optó por dejarla para un futuro, considerando que no era homogénea la plataforma de TI de los distintos consulados, y bueno, todo el esfuerzo de mantenimiento que le implicaría a la dirección asumir esa solución, hoy por hoy no fuimos por ella, pero básicamente lo que decía, las políticas de seguridad fueron por el lado de controles de usuario y contraseña, perfiles y medios seguros de comunicación. También el sistema registra logs de acciones realizadas sobre el sistema por los distintos usuarios, eso también fue requerimiento del cliente, y para favorecer la disponibilidad del sistema se optó por una solución de redundancia pasiva. También tenemos replicado el sistema, si ocurre una falla se levanta la réplica. Jacqueline va a pasar ahora a hacerles una demo del producto. Buenas tardes. Ahora, mientras Bruno va pasando por las distintas funcionalidades que queremos mostrarles, las más importantes a nuestro entender, yo les voy a ir contando un poquito cómo se hacían estos procesos antes y cómo se hacen ahora. Estamos esperando que levante el servidor. Una de las cosas que le vamos a mostrar es el anuario, que como les contaba Bruno, también lo mencionó un poquito Gerardo y el inspector nos lo hacía ver. Es una información muy importante que se saca año a año y que se generaba a partir de expedientes papel.
Ese expediente papel, como contaba Bruno, iba por todas las áreas que tenía que ir, y al final llegaba al área de estadísticas, que le tomaba unos días ingresar esa información en planillas. Esa información en planillas o en un sistema que tenían totalmente aislado de los otros sistemas. Ahora, al final antes que nosotros llegáramos, tenían un sistema. Bruno va a ingresar al sistema con un usuario administrador para que podamos ver todas las funcionalidades. Lo primero que queremos contarles del producto, nosotros hicimos mucho hincapié en la usabilidad y sobre todo en que el cliente se identificara con nuestro producto. Por ello, los colores, que intentan ser los colores institucionales, la golondrina, siempre me equivoco y le digo distinto, es el símbolo de la migración. Entonces nos pusimos de acuerdo con el cliente, trabajamos mucho en tratar de lograr un logo que en principio, ahora y después de un año casi y medio que estamos trabajando en esto, puede no parecer no tan importante, pero en el primer momento fue una forma de decir, bueno, vamos todos por esto, vamos todos por este sistema que se llama Sigma, que tiene este logo. Al principio era lo único que teníamos. Bruno les va a mostrar, por ejemplo, la solicitud de residencia. Esta solicitud de residencia antes se hacía en un formulario llamado el formulario 62, que se completaba a máquina de escribir. Se completaba en máquina de escribir tanto acá en la oficina central como en las distintas inspectorías del interior. Hoy un usuario de una inspectoría del interior ingresa al sistema, completa todos estos datos marcados con símbolos especiales, los datos obligatorios, y aprieta el botoncito solicitar. Eso le va a dejar su trámite en estado solicitado, y el usuario de oficina central, que es el único que puede darle inicio a ese trámite, va a la consulta de residencias y en forma inmediata Bruno le va a poner algunos parámetros para que no salgan todos los datos, porque tenemos más de 5.000 datos generados. Consulta y ve todas las solicitudes que se ingresaron en el interior y que aún no han podido ser tomadas por Montevideo. Cuando decide tomar una, por ejemplo la de Juan Castro, abre la solicitud, allí están todos los datos, si quiere lo corrobora contra el expediente papel, que en principio no está pautado que desaparezca, y le da inicio al trámite, le pone número de expediente. ¿Esto qué nos facilita? Bueno, ya no tenemos la redundancia de registrar la información, ¿verdad? El usuario del interior no lo tiene que escribir en la máquina de escribir, lo pasa acá, el usuario de acá de Montevideo lo pasa a su sistema aislado del resto del mundo, y a su vez, si el usuario del interior tiene alguna duda sobre ese trámite, llama por teléfono, el usuario de Montevideo busca el expediente, intenta ver en qué estado está ese expediente. Con todo ese tiempo tenemos a la persona que quiere una residencia esperando por la misma, ¿no? Otra cosa es, sacamos puntos de error, ¿verdad? Porque yo de repente registré el nombre mal, y a su vez el de Montevideo que lo pasó mal, y cuando le otorgo la residencia me dice, no, pero yo no me llamaba Juancito, me llamaba Juan. Entonces sacamos varios puntos de error. Bueno, cuando le damos confirmar, esto es otra cosa que apunta a la usabilidad, siempre mensajes de confirmación, realmente vamos a hacer la acción que acabamos de ejecutar, y luego siempre un mensaje de que la operación se realizó satisfactoriamente o que tiene algún problema. Luego Bruno ahora va a consultar nuevamente la visa de Juan, o por el expediente, y vamos a ver que nos cambió el estado. O sea, tenemos atrás un workflow por donde va pasando el trámite de la residencia. Esta información, a su vez, es consultada en forma directa por las inspectorías. Cada inspectoría, eso que nos comentaba Bruno de la seguridad, cada inspectoría puede acceder solo a los datos que fueron generados en su inspectoría, ¿verdad? Oficina central puede acceder a todos los datos de residencias.
Después que tenemos la residencia iniciada, podemos hacer la generación de documentos, que también nos comentaba Bruno. Podemos generar notas, certificaciones, buscamos un expediente, por ejemplo, y allí nos dice todas las notas que podemos generar. Estas notas, igual que les conté hoy, se generaban a máquina de escribir. Se agarraba el expediente, porque en el sistema se tenían muy poquitos datos, se agarraba el expediente y se generaba la nota que ahora vamos a ver. Nosotros la generamos en un archivo PDF, este archivo se puede guardar, se puede imprimir y una siguiente etapa de este proyecto podría ser que estas notas fueran consumidas directamente de las otras oficinas que interactúan, por ejemplo esta es para drogas, o que se les enviara directamente por mail, que es una funcionalidad a incorporar, por ejemplo, en visas. Entonces, todos esos datos que hoy se sacan automáticamente de los datos ingresados una única vez, acá cuando el proceso era manual se tenían que volver a completar en la máquina de escribir. Otro punto de error que también sacamos, aparte de la redundancia de trabajo. Bien, el módulo que nos parecía que era importante mostrarles era el de estadísticas, por lo que hablábamos hoy de la generación del anuario. Esto se hacía mes por mes, llevaba varios días generar la información, con un esfuerzo bastante importante. Lo que encontramos allí, otro punto que comentó Gerardo, fue que no había una visión integral horizontal del proceso. Por lo tanto, Residencias registraba la información que le servía a Residencias y Estadísticas después quería sacar estadísticas sobre esos datos que capaz que no eran los que les importaban. Entonces lo que se hizo fue trabajar con todos los grupos para lograr generar la información esa que era común. Bueno, vamos a compartirla y vamos a tener todos el mismo criterio. Bruno no me dio tiempo ni a explicarles que ya generó el anuario, esto llevaba días, y ahí les muestra, un anuario estadístico que tiene distintas gráficas, cuántas personas de tal nacionalidad o cuántas personas de tal sexo. Es importante, por ejemplo, las personas que se vinieron a radicar en el país y que tienen determinada profesión para estudiar tendencias, me imagino, para poder planificar políticas de Estado. Entonces, eso es el anuario. Hoy tenemos 5.000 datos. Ustedes imagínense, pónganse en el lugar de la gente de estadísticas que tenía que ingresar todos estos datos, 5.000 por todos los datos que se consumen, en planillitas. Y después, lo que también el director en algún momento comentó, viene el Ministerio, de Turismo y me pregunta cuántas personas de residencia china, me acuerdo porque fue un caso que lo vimos, chinos que vinieron y solicitaron quedarse en el país. Eso había que buscar los expedientes, contar 1, 2, 3, con todo lo que ello implica, más cuando tenemos escasez de recursos, ¿no? No tenemos 100 recursos para poner a contar cuántas personas chinas vinieron al país. En esta consulta que les está mostrando Bruno, si ustedes ven, tienen varios parámetros, por ejemplo, el estado en el que está la residencia, en qué oficina se generó, cuál es la nacionalidad de la persona que me solicitó la residencia, y a su vez puedo agrupar por distintos campos. Por ejemplo, en el caso que está consultando Bruno, está consultando las residencias iniciadas y las está agrupando por nacionalidad y ocupación. No había visto. Y a su vez le dice que lo quiere por mes. O sea, podemos sacarlo por mes, por año, por día. Y ahí inmediatamente al consumir los datos de un solo lugar, al tener codigueras bien establecidas, seguramente Residencias nos ingresó los datos que nosotros queríamos para poder sacar esta consulta en forma inmediata. Después no sé si quieres mostrar algo más.
Bien, en realidad, por ejemplo, visas, como ven acá nosotros vemos todo, vemos permiso de menor, visas, la agenda, el módulo de administración, que es el que nos permite, poneme de nuevo el programa si no lo usaste, el módulo de administración que nos permite administrar esos datos comunes que tenemos, que consumen todos los otros módulos, los estamos viendo todos porque somos un usuario administrador, si no, con el perfil podríamos entrar a cada, por ejemplo, a residencias, la gente que trabaja en residencias. Del sistema era lo que les queríamos mostrar. Y ahora un poquito las conclusiones que sacamos de este año y pico de trabajo en conjunto. Con respecto al sistema, primero que nada, que reduce costos, ¿no? Por esto que hablábamos de que ya no tenemos que ingresar la información redundante, que tenemos un repositorio donde podemos consumir datos. Es un sistema usable según el criterio del cliente, acá va un poquito más el criterio del cliente que el nuestro. Es un sistema basado en tecnologías libres, como hablábamos, solamente la base de datos el cliente planteó que fuera SQL server, entonces no es libre, pero todo lo demás es basado en tecnologías libres. Y con respecto al proyecto, yendo un poquito más allá, a nivel académico, bueno, un enfoque sistemático y disciplinado, sustentado en los conocimientos que nos aportó la universidad y en las habilidades, nos permitió generar un proyecto del cual surgió un producto de calidad. Y mejorar siempre es posible cuando se trabaja en conjunto, cuando se logra involucrar a los interesados, a todos los interesados, en pos de eso, de mejorar. También otra conclusión importante es que esto para la dirección es como el puntapié inicial para seguir cambiando, ¿no? Proyecto esperemos que no muera acá, sino que es, por eso lo que decía un poquito Gerardo, de aportarles metodología, de dejarles información para que la dirección siga creciendo apoyado en este proyecto. Bueno, y por mi parte es todo. ¿Alguna pregunta? No. ¿Quedaste sorprendida? Sí, sin duda que nosotros, como decía el director, abordamos las áreas donde había una necesidad más marcada. O sea, hay otras áreas como la de los controles de ingreso y salida al país, que fue las que no entramos porque justamente está bien, está bien cubierta a nivel tecnología. Además, esto te da la pauta, ¿no? A veces uno, sin conocer cómo se trabaja en el Estado o cómo se trabaja a veces del lado del cliente, ¿no? Yo cliente o yo contribuyente, digo, pero y la residencia me demora 6 meses, bueno, un poquito las explicaciones, ¿no? Y cómo la dirección ve esa necesidad y se plantea, bueno, no, yo quiero que el trámite no demore 6 meses, que demore, no sé, días. Bueno, ¿qué puedo hacer para ello, no? La importancia de las políticas estratégicas que está encarando la dirección para cambiar esa realidad. Fue como medio en conjunto. Nosotros necesitábamos un proyecto de grado y ellos nos necesitaban a nosotros. Fue muy en conjunto y capaz que eso fue lo que logró la sinergia como para terminar obteniendo de aquello. Estábamos hace un año con la máquina de escribir y hoy estamos usando este sistema. La necesidad mutua, viste que a veces colabora. Quiero agregar algo, resaltar algo muy importante. No solamente el trámite en papel, sino las residencias que se iniciaban en el interior, que se hacían en papel, era simplemente una solicitud que venía a oficina central por correo y demoraba una semana en llegar para corregirle algún detalle, para devolverla al lugar de origen para que lo consultara al peticionante. Se hacía eso y volvía otra vez por correo, y en eso a veces pasaba 2 o 3 meses entre ida y vuelta. Ahora con este sistema, como dijeron ustedes, desde el interior por una red informática se carga en el formulario y ese formulario es transparente en la oficina central.
y se corrige y se llena y se vuelve a mandar informáticamente, o sea que lo que demoraba a veces 2 o 3 meses en un mismo día, va y vuelve el mismo formulario y lo que adjunta el formulario. Lo que hablábamos de la distribución de la carga de trabajo, ¿no? O sea que el que tenga el experto en la información sea el que se encargue de manejarla. Indudablemente que sí. Exactamente. Sí, o nosotros con nombres que en realidad no eran los que nos querían poner. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. En realidad nuestro módulo lo que hace es guardar la información de los permisos de menor otorgados para que sea más ágil. Por ejemplo, si vuelvo a solicitar un permiso de menor, que sea más ágil, y seguro que a futuro quizás se podría implementar alguna solución de que el permiso de menor fuera digital y se consultara en otro lado, por ejemplo, cuando voy a salir por el buquebús, si tengo el permiso de menor habilitado. Pero ahí está un poquito lo que hablábamos de los cambios, cómo se implementan los cambios, ¿no? El cambio tiene que ser paulatino y ir creciendo sobre sí mismo para que sea efectivo. No sé si el inspector coincide. Es así, porque además ese cambio de lograr hacer por una certificación de firma electrónica sería, por ejemplo, eso nosotros tendríamos que ya pasar a pedirle a la justicia que nos autorizara esa firma electrónica, porque hoy por hoy el permiso menor es un documento que debe acompañar a quien lleva al menor y al menor en sí, tanto exigido por nosotros como exigido con nuestros pares de los países limítrofes. Entonces, no solamente es un cambio que deberíamos hacer nosotros, sino que aquí, sí, con el tiempo todos apuntamos a eso, a una circulación más fluida, donde los trámites de papel desaparezcan y que la persona solamente con el documento se sienta segura, y además las autoridades se sientan seguras también que esa persona lleva a ese niño en forma segura, valga la redundancia. Sí, exacto. Sí, los permisos de menor salen en papel membretado, o sea, nosotros lo imprimimos en papel membretado de la dirección, no es sobre cualquier papel. Ya ese es un punto de control, seguro que se pueden incorporar muchísimos más. Pero indudablemente que si tuviéramos capacidad económica y capacidad para contratar capitales humanos para el desarrollo, a esta altura podrían ir usted con su hijo, con su nieto, con lo que sea, a la dirección, hacer un permiso menor, sacar la biometría de la cara y de la mano, y esa biometría pasar automáticamente a los puestos de control fronterizo, y en el puesto de control fronterizo automáticamente la máquina decirnos si está autorizado y no precisar más nada. Pero si... Claro. Sí, indudablemente en esto, como que no tenemos techo, podemos seguir avanzando muchísimo más,
Pero sí, un poquito lo que yo planteaba, ¿no? Esto es el piso para seguir creciendo. Exactamente, o sea, los que son seguir finitos son nuestros recursos, entonces Limitados. limitados. Es infinito lo que podemos avanzar en esto porque seguro, porque el tema migratorio además está en continuamente evolución. Los sistemas también están en continuamente en evolución, y cuando uno saca una nueva medida, una nueva comodidad para el cliente o para quien hace uso de eso, quien quiera hacer abuso de eso también está estudiando la forma de violentarlo. Entonces es una carrera de nunca parar. El tema es contar con los recursos. ¿Más preguntas? No, muchas gracias a usted por la intervención. ¿Una más? ¿No? Agradecemos entonces al inspector José Chabat, director nacional de Migraciones, a Jacqueline Varela, a Bruno Bianchi, a Gerardo Pereira y a Bruno Delgado de la Universidad Ort. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.